Next exercise in the very Dios, hot qué raras esas, totalmente fakes las de Baki, las de la derecha. To get an idea how hot this actually is, Cuidado try que te partes el bíceps, que me lo conozco. some. Vamos a empezar con un vídeo que subió Calisthenics Movement, que es un vídeo en el que hacen un ranking de los ejercicios de anime y cómo son de difíciles en la vida real, ¿no? Muchos hemos visto típicos ejercicios de Baki y demás. Pues vamos a ver ese ranking, cuáles son los más sencillos y cuáles son los imposibles, a ver si nos sorprenden. So let's start right away with the easy exercises, and first we have squats. The squat is one Qué raro hacen la mayoría de ejercicios. Siempre se ven rarísimos en los animes, ¿eh? Fíjense cómo se ven las sentadillas, que salía ahí los dibujos. easy exercises, and first we have squats. Bueno, el de la derecha todavía hace una cosa rara con las manos, pero por lo menos la amplitud de las piernas y tal, más o menos. Pero el de One Punch Man, cuando tenía pelo, con los pies casi juntos ahí, súper rara. Besides this aspect, squats are relatively easy when done cuadrones. with your own body weight. So it should be no problem to do them, even if you're not working out regularly. Correcto. Next in the easy category are sit-ups. Sí, pero ahí Goku estaba con un multiplicador de gravedad. No sé si ahí sería tipo 20, 50 o incluso 100 o más. Pero ahí tenía mucha más gravedad de la que hay en la Tierra, así que eran más difíciles. Sit-ups are a classic, old-fashioned exercise but have a bad reputation because they are often done wrong. To do it right, reduce the momentum as much as possible and don't pull your neck with your hands. If you want to train your Está guay porque los de Calisthenic Movement ahí, nuestros amigos, aprovechando para explicarte la técnica correcta de los ejercicios, aparte de enseñarte qué personaje de anime los hace y tal. Ya de repente aprovechan para enseñarte cómo hacerlo bien, cómo evitar errores, tal. Así que un poco instructivo, aparte de entretenido. Now Sí, we are moving flexiones up de to the cadera. medium category with push-ups. Se vienen los medianos. Mira Askepchum, lecciones súper raras también. Las de nuestro amigo el ex cabellera, el nuevo pelado, One Punch Man. Sí que parecen mejor hechas, ¿no? This movement is considered a staple to effective workout routines. Talking about push-ups, the first exercise in the hot category are clapping push-ups. This exercise is mostly about explosive strength and requires a good push-up performance. This exercise in the hot category are clapping push-ups. Avatar. This exercise is mostly about explosive strength and requires a good push-up performance in the first place. So you need enough strength to be able to push yourself high enough from the ground, not only to do the clap, but also to move your arms back to the starting position. Move Promo y todo. or even one arm. Oh, Goku otra vez. Mira, con 5 veces la gravedad, ¿no? Pone ahí, o no sé si eso sería medio... A lo mejor está al revés y son 20 o 50. Típico que le dan la vuelta para que no salte el copyright. Y el otro, Kenichi de The Mightiest Disciple. One-arm push-ups are more than twice as hard as the regular ones and require way more core strength and stability, especially when done with strict form. La de la izquierda. If you can't do this exercise by now, try easier progressions like archer push-ups or incline one-arm push-ups first. The next exercise in the hot category is the legless row. Baki, subir la cuerda. Lo único falso de ahí es las manos. Que si lo haces así, con las manos al descubierto, la cuerda y tal, te las puedes reventar fácilmente. La cuerda te destroza. Rope climb. The rope climb requires you to release one hand from the rope to hold yourself with the other one. So for this short moment, you have to hold your complete body weight with just one arm. Okay, let's move on to the very hot category. And here we start with handstand push-ups. Wall-supported handstand push-ups are already no piece of Clásicas cake. flexiones a pino de Goku también con gravedad, a ver si se veía cuánto, ¿no? También rarísimo cómo se le ve porque tiene la cara como mirando al frente, ¿no? Es como si hace flexiones a pino pero con la cabeza completamente dislocada, ¿no? Con el cuello totalmente extendido hacia atrás. Un poco raro y un poquito banana, ¿no? Por lo que parece ahí, pero Goku es Goku y se le respeta. Que para algo tengo tanto... Es curioso, pero la nave donde está Goku entrenando, mírala ahí. La nave de la Cápsula Corp. Buena fibra. Buen deltoides posterior también, ¿eh? Pero es esta nave. Es la nave con la que Goku fue a Namek y luego las barras donde entrenó. Mira ahí las paralelas.
Y la nave aparcada en Namek. Wall-supported handstand push-ups are already no piece of cake, but doing them freely skyrockets the difficulty drastically. So you not only need a lot of shoulder strength to push your complete body weight up and down, you also need good hand balancing skills to stabilize your body the whole time. The next exercise are weighted push-ups. ¡Qué raro! La estrella de mar, ¿eh? Con los codos hacia afuera y las manos hacia adelante también. Push-ups with a 20 kilo weight vest are already not that easy, but imagine how hard it is to do it with another person on top. La cara. Of course, the difficulty varies a bit, depending on the body weight of the person you're pushing up and down. But even if this person is a lightweight, it is still pretty challenging. Sí. If you want to try this exercise, start practicing with a weight vest or try easier versions of the partner push-up with that you don't have to move the complete body weight. The next exercise in the very Dios, hard qué raras esas, totalmente fakes las de Baki, las de la derecha. A ver las otras. category is the one-arm pull-up. Las otras rarísimas. This exercise también las requires an hacen immense a la amount of coronilla. relative strength, because you're pulling your complete body with A just veces parece como que los que dibujaron eso como que nunca han visto ese ejercicio en la vida, ¿no? Lo hacen ahí, lo dibujan ahí un poco por instinto de como ellos creen que podría ser. one arm. To be able to do that, you first have to master regular pull-ups to a point that you can do them with ease. En las más difíciles de todas tiene que salir la de Goku en la nave también, que hacía flexiones a pino pero con un dedo o algo así, con una mano y un dedo. Next we got the bent arm planche to L-sit. This exercise mixes shoulder with core A ver, strength ¿quién hizo? and low. Next we got the bent arm planche to Bacán. L-sit. ¡Oh! Una pseudo plancha ahí y pasa el sit. This Oh, exercise y tira un misil por los pies, ¿eh? Un misil, un rayo o algo. mixes shoulder with core strength and lower body mobility. ¡Pam! The bent arm planche is often mistaken for the elbow lever because they look very similar on the first view. The hardest part of this move is the fluid transition between the two elements, and this gets even harder the closer you are to the ground. Cuando ya estás, claro, si no estás en paralela, para pasar los pies por ahí, lo mejor que yo he probado es cruzarlos, pero aún así es difícil. Next we have the famous Baki pose. Vale, la clásica Next we have postura the de famous- Baki, ¿no? Esta la he visto 10.000 veces en TikTok, 50.000 veces en Instagram y en los shorts de YouTube también, ¿no? Como que cada vez que alguien la intenta se hace viral. Como la vieja confiable para que se te haga un vídeo viral, hacer la pose de Baki. Baki pose. This move requires good wrist stability, shoulder strength, balance, and some mobility. Le sale perfecto, ¿eh? I just recently learned this pose, and I always start every set by twisting my upper body and holding it for preparation. This relaxes the muscles around my spine and allows me to reach deeper with the elbow. I also hold it with a more straightened arm, which needs a little more core strength but feels easier to balance for me. The hardest part of the Baki pose was to find the proper body position and the right center of gravity. In the beginning, Yo I nunca lo he always probado fell eso. towards my shoulder and it took me some time to balance myself correctly. If you've never tried this move before, I suggest starting with an easier progression Progresiones y todo. and simultaneously work on your wrist stability, as well as spine and hip mobility. Another pose from Baki is done with crossed legs. This Oh, move could also be okay. in the hard category, but what makes it so difficult is holding it on your thumbs. This kind of finger strength requires very specific training and also comes Uf, with a en high los pulgares solo complicado, si no estás acostumbrado, muy complicado, ¿eh? To be able to do it, you need good hip mobility, straight arm shoulder strength, and some balance. Talking about mobility, Oh. the Baki wall split is the next El calvo exercise and de- looks like a mix of a front and side The split. Calisthenic Movement es un experto The major en difference is movilidad. that you need to take lo the hace position fácil. actively. So you have to kick up your leg against the wall and then move into the split. Facilísimo. This needs more active mobility than a split on the ground because your weight pushes you less down. Okay, now it's time for the impossible Los category. impossible. And here we start with one arm handstand push-ups or one finger handstand push-ups. Ah, mira, y no solo las hace... Bueno, al final no sé si era Goku o Vegeta, pero también las hace el de Hunter
Hunter x Hunter y el de One Piece. This take is a bit controversial, but we've seen no one until now that is actually able to do a No. clean Creo que nadie es capaz ahora mismo en el mundo que se haya visto de hacer una flexión a pino a una mano. Y menos a rango decente, ¿no? Por así decirlo. A lo mejor a rango súper cortito puede que haya alguien, pero tipo a rango completo, por así decirlo, creo que no existe nadie que lo sepa hacer. Por lo menos yo nunca lo he visto. Y mira que he visto vídeos de cosas de calistenia impresionantes. y tal. free one-arm handstand push-up. Yeah, if you're performing it with a very limited range of motion like in Hunter x Hunter, Eso es. or use other ways Con poquito rango todavía. compensation, O it's asistida. doable. But a real free one-arm handstand push-up is out of the question. Of course, que- this move gets even more unrealistic when it's done Tienes que ser capaz de hacer, por ejemplo, un movimiento tipo de press militar con, claro, el doble de tu peso corporal. 100 y pico kilos de press militar. ¿Cuántas personas son capaces de eso? Y luego ser capaz de hacer pino a una mano y mantener el equilibrio durante el movimiento. O sea, ya solo con que tengas que hacer más de 100 kilos en press militar ya se complica un montón. No hay tanta gente que se haga. Y que la gente que es capaz de hacer eso sea capaz de hacer pino a una mano, pues difícil. done with just one finger or on your thumb. The next impossible exercise is the sword practice of Guts and Zoro. Guts' sword, Dio. called the Dragon Slayer, has an estimated weight of about 300 pounds, and let's not even talk about the weight that 150 Zoro is kilos. moving in his training. To get an idea how hard this actually is, Cuidado try que te partes el bíceps, que me lo conozco. some sword swings with a regular barbell without any kind of additional weight. Dios. If you grab the barbell with both hands on the further end, the Se parte el difficulty bíceps. skyrockets and it gets extremely hard to even just lift it up in the air. Joder. The last impossible exercise is Yujiro Hanma's swim practice. In the anime, Nadando a 20 kilómetros por hora. he swims for a whole hour with an estimated speed of 20 kilometers per hour. To put this into perspective, no human that ever lived was able to hit a top speed of more than 10 kilometers per hour. Dios, más de This 10 means ya. that Yujiro is not only swimming twice as fast as the best Olympic swimmers, he also maintains this speed for 1 hour straight. The Una hora. exercises Sí, que tú crack. Una hora nadando a 20 kilómetros por hora. De loco. Nada, muy, muy entretenido este vídeo, la verdad. Curioso cómo en los animes representan los ejercicios y encima cómo los intentan hacer algo sobrehumano que solo los verdaderos héroes superpoderosos de los animes pueden hacer. Así que nada, está bastante chachi. Voy a darle aquí el me gustazo y sigan el canal de Calisthenics Movement, que son unos cracks.